esta mente que necesita ser transformada, Señor, renovada, para poder que tú te expreses. Seamos conformados a esa maravillosa imagen del Hijo y poder expresar tu naturaleza y tu vida, y tú te expreses a través de nosotros. Ese es nuestro máximo anhelo, que conforme el alma se va transformando, esta alma se vaya reflejando tu carácter, tu temperamento, tu vida, tu amor y todo lo que concierne a la vida y a todo lo que tú eres, precioso Cristo, glorificado y impartido en nosotros. Gracias porque tu palabra es vida y medicina, porque tu palabra es verdad. Gracias por este maravilloso, glorioso y nuevo pacto. Gracias por enseñarnos acerca del propósito eterno que tú hiciste en Cristo Jesús, y por ayudarnos a informarle a esta mente todo lo que somos como el cuerpo glorioso de Cristo aquí en la tierra, el cual tú usas para poder expresarte a esta humanidad, y esta humanidad pueda verte a través de la iglesia, tu cuerpo aquí en la tierra. Agradecidos, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos revela esta verdad, Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sean alumbrados esos ojos de la mente, del entendimiento, y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria, de la herencia en los santos en Cristo Jesús. Gracias, gracias por la mente de Cristo que ya está establecida, la cual tenemos y proviene de ti, Señor. Gracias porque la mente de Cristo podemos fluir en esa mente para entender lo que nuestra mente natural no puede. Pero creemos que tú eres cada día formado en nosotros, Señor. Creemos que podemos ser esa imagen viva tuya aquí en la tierra, Señor. Gracias por esa iluminación del entendimiento. Gracias, declaramos que cada persona que oye esta palabra puede venir al conocimiento de la verdad, y ellos sean libres, Señor, de esa ignorancia, de la religiosidad, del legalismo y todo aquello que los está atando, todo aquello que los está dañando como iglesia, y lo cual está impidiendo que puedan ellos expresar tu vida, Señor, aquí en la tierra. Gracias te damos por este tiempo maravilloso de tu palabra, porque tu palabra gloriosa, Señor, cada día es sembrada y se implanta en nuestros corazones y produce fruto, y no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Enseñamos tu palabra, pero también tu poderío está extendido para hacer milagros, señales y maravillas en aquellos oyentes que están necesitados, aquellos que están sufrientes, aquellos que están dolientes, Señor, aquellos que no hayan una salida, ellos puedan conocerte, Cristo precioso. Ese es nuestro máximo anhelo, que tú seas conocido, expresado, impartido. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por ese precioso evangelio, maravilloso, el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia, por darnos a entender tu justicia, Señor, y por darnos a entender y abrir el entendimiento a cada uno de nosotros, Señor, para que seas tú a través de nosotros aquí en la tierra. Gracias, precioso Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos los que estamos acá reunidos en su nombre, como dice su palabra, y bienvenidas también las personas que están o se van a conectar o ya están conectados a través de estos medios de comunicación de la página Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracias Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Ya estamos transmitiendo a través de nuestra página Fe y Poder y a través de Palabra, Fe y Gracia Jalisco. Ok, pues bienvenidos cada uno de los que también nos van a ver a través de estos medios de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica,
lo que nos ven de cualquier otro continente, país, ciudad, población de habla hispana, así como aquellos que nos van a ver de manera diferida también a través de la página de YouTube que es Fe y Poder Guadalajara. Bienvenidos y bendecidos en Cristo cada uno de ustedes. Y vamos a continuar edificándonos en este maravilloso tema que se llama ¿cuál es el propósito y la voluntad del Señor? En la serie de vacas sagradas. No. Gracias. Dios mío, qué malo eso. Ok, pues bendecidos en Cristo, bienvenidos todos los que estamos acá reunidos. Muy bien, pues vamos directamente a la palabra, sin más preámbulos, vamos a lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4. Si tiene oportunidad que no vea a través de estos medios, comparta la palabra, porque queremos que personas sean edificadas, que sean libres y que puedan conocer y se pueda resplandecer a ellos el evangelio de Cristo Jesús, ¿ok? En estos momentos hay por ahí un seminario, un congreso con el centro cristiano, algo así que se llama ¿cómo se llama? Michelle, lo compartimos en la tarde, ¿cómo se llama? Así es que más al rato, si se puede conectar también con ellos. Se llama Linaje Real, Centro Familiar Linaje Real. Por ahí lo compartimos, va a ser el maestro Morfín y el apóstol Ugarte por ahí enseñando, muy buenos edificadores de la palabra de Dios. Así que si tiene oportunidad al rato se conecta para que también escuche la palabra a través de estos hombres que Dios usa para expresar a Cristo aquí en la tierra. Muy bien, perfecto, pues Romanos 2.4 vamos a poner por ahí en pantalla para que todos podamos ver. Si podemos poner otra traducción sería maravilloso. O menosprecian, dice el apóstol Pablo, Romanos 2.4, capítulo 2, versículo 4. O menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Luego la Nueva Traducción Viviente dice: no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Otra traducción, por favor. Nueva Versión Internacional. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte a qué? A un arrepentimiento, un cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio de rumbo. Realmente significa la palabra metanoia, de la cual después podemos ver que hay una metamorfosis, cambio de mente, transformación del alma, una transformación paulatina que va surgiendo el alma cuando conoces ¿qué? La bondad o la benignidad de nuestro Señor. Entonces, el tema de vacas sagradas precisamente se trata de desvirtuar textos bíblicos que no, obviamente que no están correctamente interpretados, pero que han afectado a los hijos y que no han podido comprender primero la bondad del Señor, no han podido comprender el propósito, no han podido entender la voluntad del Señor. Y por último, por lo cual la iglesia de Cristo, una parte de la iglesia de Cristo, desafortunadamente pues están muriendo físicamente hablando, ¿no? Sabemos que cuando un hijo de Dios muere antes de tiempo, yo le llamo antes de tiempo, antes de los 100 años, cuando muere antes de tiempo, pues ¿qué es lo que sucede? Simple y sencillamente no fue una persona de utilidad para el reino, fue una persona que en lugar de creer al Señor y entender estas bases esenciales que estamos viendo, las cuales nos dan un correcto entendimiento y un crecimiento de Cristo en nosotros.
Cuando Cristo crece en el oyente, en el creyente, ¿qué cree que pasa? Cristo es el que se expresa, perdón. Si Cristo se expresa, ¿qué cree que sucede? Pues es Cristo a través de la iglesia aquí en la tierra operando. Y si Cristo opera, ¿qué pasa? El creyente vendrá alguna enfermedad, vendrá un accidente, vendrá una muerte prematura, un paro cardíaco. ¿Acaso podrá venir eso para llevárselo antes de tiempo? No, cuando Cristo está operativo en el creyente. Entonces la idea de esta serie de vacas sagradas es ver todas aquellas doctrinas que son falsas, obviamente, o que tienen cierto grado de verdad. ¿Cuántos saben que una verdad a medias no es una verdad, sino a la hora culmina en una mentira, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Una verdad a medias pues no es una verdad. Obviamente es una verdad a medias, es decir, una parte verdad y otra parte mentira. Sin embargo, uno de lo que ha afectado más a los hijos es la alteración del evangelio, es decir, la combinación de los pactos, gracia con ley. Esa alteración del evangelio no se imagina cuánto ha afectado a los hijos. Y obviamente que estamos hablando del propósito y la voluntad del Señor, en lo cual se centra toda la escritura. Se centra entendiendo el propósito y la voluntad del Señor. Pero obviamente que si no entendemos el propósito y la voluntad del Señor, nunca vamos a entender cómo opera el reino de Cristo. Si no conocemos el propósito que Dios hizo en Cristo Jesús ni la voluntad del Señor, nunca vamos a entender cuál es la función o la funcionalidad de la iglesia aquí en la tierra. Si no entendemos el propósito y la voluntad del Señor, definitivamente cualquier otro tema que nosotros analicemos, si esté fuera de ese propósito, obviamente no es una verdad, es una falsa doctrina. Y en el Hijo de Dios, nacido de nuevo, la iglesia de Cristo, que ahora es el cuerpo espiritual de Cristo en la tierra, o más bien la iglesia representa Cristo mismo operando a través de su propio cuerpo. Eso representa a la iglesia. Si la iglesia no está correctamente informada, porque la iglesia obviamente es tripartita, espíritu tiene un alma, ese espíritu tiene un alma y habita o se mueve u opera aquí en la tierra a través de un cuerpo de carne y hueso, ¿ok? Sin embargo, entre el ser tripartito de la iglesia de Cristo, que es espiritual obviamente, y el objetivo de que la iglesia de Cristo entienda en el entendimiento que es un ente espiritual, pero necesita moverse aquí en la tierra en lo natural, y para eso requiere un cuerpo y una alma para expresar a Cristo. Sin embargo, cuando el alma, el entendimiento, los pensamientos, la voluntad, la conciencia y todo aquello que forma parte del alma, no hay una transformación, por obviedad, Cristo jamás va a ser formado, Cristo jamás va a ser expresado, no va a poder expresar el creyente la vida de Cristo. Por obviedad es donde vienen los grandes problemas mentales del ser humano y del Hijo de Dios, y por esos conceptos, paradigmas mentales que vienen siendo estructuras mentales, fortalezas. Porque se ve que hay fortalezas mentales. Bueno, segunda carta a los Corintios 10, ahí nos habla de fortalezas mentales. Vamos a ver qué nos dice la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. ¿Ya lo tenemos ahí? Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. ¿Ya? Pues aunque andamos en la carne, ¿qué significa andamos en la carne? ¿Qué cree que significa andamos en la carne? Pues que la esencia de usted como cuerpo de Cristo no es carne. Si usted dice yo ando en mi automóvil, ¿qué significa? ¿Que usted es automóvil? No es el automóvil, ¿verdad? ¿Sí estamos entendiendo o no? Andar en la carne, ¿qué significa? Pues que usted no es carne. ¿Qué es lo que ve la humanidad aquí? ¿Qué es lo que ve en el ser humano? ¿Qué es lo que ve? ¿En qué se fija? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la prioridad?
a lo que el ser humano le da importancia o mayor importancia? A la carne, ¿no? A lo físico. Por eso es que, si se fija, la mayor parte del ser humano sin Cristo, ¿a qué le da tanta importancia a la carne? Que básicamente no le dan nada de importancia al espíritu, pero básicamente están enfocados a la carne. ¿En qué sentido? Pues ve a los gimnasios. Digo, no está mal aquí ir al gimnasio, ¿eh? No digo eso, no digo que no vaya, hay que ir porque tenemos que también hacer ejercicio. Sin embargo, no es nuestra vida. Eso es lo que no nos provee vida, sino es lo espiritual de la palabra, que es Cristo. Sin embargo, hay mucho ser humano que está enfocado más en lo natural, ¿no? En lo que veo, en lo que siento, en lo que pienso, en lo que oigo. Es decir, el alma operando, pero sin la intervención del Espíritu. En otras palabras, cuando nos nutrimos de la palabra del Señor, en el entendimiento, y nos edificamos en Cristo Jesús, en este maravilloso y glorioso pacto, nos edificamos en la verdad presente, que está básicamente comprendida por lo que Cristo ya pagó en su obra completa y terminada. En otras palabras, ya se concretó el pacto, pues para que usted me entienda, ya se pagó el precio, ya se consumó la obra. Y ahora no estamos, nosotros ya no, tantas cosas que se consumaron en la cruz, tantas cosas que se pagaron en ese sacrificio, que una gran parte de la iglesia ahorita ora, piensa, cree, basado todavía en un antiguo pacto de la ley de Moisés, en como si Dios no hubiera hecho para aquello, ¿me entiende? Entonces es importante entender todo esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 2. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Versículo 3, por favor. ¿Listo? Versículo 4, por favor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, la iglesia de Cristo no opera en lo natural. ¿Estamos de acuerdo? Sino poderosas en Dios. ¿Cómo son las armas de nuestra milicia? Poderosas en Dios, ¿ok? ¿Para destruir qué? ¿Por qué una parte de la iglesia de Cristo, por qué hacen vigilias continuamente de toda una noche? Inclusive, pues hay eventos donde pasan 24 horas adorando al Señor. Ahora, ¿está mal adorar al Señor 24 horas? No está mal, ¿se da cuenta? Pero nuestra adoración básicamente viene siendo la manera en que nosotros operamos todos los días en Cristo Jesús. La manera en que le adoramos es cuando nosotros inclusive estamos siendo llenos de su plenitud, cuando nos llenamos de todo lo que Él representa, todo lo que Él es. Cuando renovamos el entendimiento, nos estamos llenando de su plenitud. Entonces, no necesariamente se tiene que hacer una vigilia de 24 horas con la finalidad de derribar fortalezas, porque cuando se hacen ese tipo de congresos de avivamiento, de oración, hay congregaciones donde tienen oración todas las semanas, un día a la semana, imagínense, o vigilias una vez al mes. ¿De qué serviría una vigilia? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Reprender a Satanás? ¿Reprender a los demonios? ¿Destruir esas fortalezas en los lugares celestiales? ¿Subirnos un avión y ungir la ciudad con aceite? ¿Acaso de esa manera se van a destruir lo que vienen siendo los principados, potestades, autoridades? Dice el apóstol Pablo, las armas de nuestra milicia no son, ¿cómo? Carnales. Entonces, si no son carnales, significa que son ¿cómo? Espirituales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué espirituales? Porque son poderosas en Dios. ¿Para destruir qué? Fortalezas. Entonces, nuestro pleito ¿contra quién es? Nuestro pleito principal, ¿no? ¿Contra quién es? Contra fortalezas. ¿Cuál es la guerra del creyente?
contra el diablo, atándolo, reprendiéndolo toda la noche, cantando esa canción de Marcos Witt, ¿cómo se llama? Espíritu de división, fluye. Así cantaba Melanie, fluye en lugar de huye, ¿no? Por eso dije fluye, ¿no? Me recuerda a Melanie, espíritu de cobardía, fluye, decía Melanie. El pastor huye, decía, y Melanie decía fluye. Y parece ser que hacía más caso el espíritu a Melanie que al pastor de aquella época, pues. Todavía nosotros no teníamos el ministerio del pastorado. Entonces, ahora, ¿usted cree que echando fuera toda una noche el espíritu de división van a dejar los hermanitos estarse peleando y de dividirse? ¿Usted cree que es la única manera en que los hermanitos no se van a pelear? Dios mío, póngase, vamos a hacer un reto, yo creo, si no este año, el siguiente año, que se vaya a una congregación X un año. Y por favor, no, perdón, un año no, vayas un mes. Capaz que ya no regreso, me dice religioso, o sea, no se crea. Cada quien es libre de irse donde quiera, ¿estamos de acuerdo? Pero un mes que se vaya para que se dé cuenta, un mes. En el entendimiento que la iglesia es espiritual, es perfecta, justa, santa, unida al Espíritu de Cristo, sin mancha y sin arruga. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia de Cristo. ¿Ok? Pero váyase a un lugar de ese tipo. ¿Qué cree? La iglesia de Cristo va a seguir siendo lo mismo, perfecta, justa, santa, irreprensible, sin mancha, sin arruga, unida al Espíritu de Cristo, sentada en los lugares celestiales, va a seguir siendo la misma. ¿Me entiende? ¿Qué es lo que va a variar en esa iglesia? La manera en que Cristo se expresa a través de ellos. Eso es lo que varía. Lo que Él conquistó en lo espiritual no va a variar, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuándo sé que Él conquistó y para sí mismo se presentó, mire, murió por la iglesia, derramó su sangre para presentarla a sí mismo? ¿Cómo dice? Efesios capítulo 5. Para presentarla ¿cómo? Irreprensible, sin mancha, sin arruga. En otras palabras, perfecta. Ese fue el objetivo de Cristo, uno de los objetivos esenciales de formar su propio cuerpo, pero Él a través de su sacrificio presentársela a sí mismo, ¿sí? Eso no va a variar en el ámbito espiritual, no va a variar en la iglesia. ¿Captamos? Pero sin embargo, en una gran parte de ese tipo de lugares, congregaciones cristianas o evangélicas, como le quiera llamar, obviamente Cristo no se va a estar expresando. Que cuando hablamos de eso estamos hablando del gobierno de Cristo en los creyentes. Y bueno, ese es un tema maravilloso que estamos viendo o escuchando ahí con el apóstol Ugarte acerca del gobierno de Cristo en la iglesia, ¿ok? ¿Qué tanto Cristo gobierna nuestra alma? Porque ese es el asunto. ¿Qué tanto Cristo gobierna nuestra alma? Para poder Él estarse expresando a través de nosotros. ¿Qué tanto hay de gobierno de Cristo en el alma de nosotros? Y bueno, nos evaluamos en ese sentido, ¿no? Sin condenación. Obviamente el gobierno de Cristo, unos llevan un porcentaje, otro menos, así, no es para condenación. Sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo en gran parte de la iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que cree que está sucediendo? Cuando estamos hablando aquí, dice por favor regresamos a segunda carta de los Corintios capítulo 10. No sé por qué me metí en ese asunto, pero ya voy a salir. Dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir, ¿qué? Fortalezas. Cuando se reúnen los hermanitos y cantan espíritu de visión huye, yo lo cantaba, así nos los enseñábamos y nos llevamos reprendiendo todos los espíritus de lo que fuera, ¿me entiende? En el caso del espíritu de división, ¿qué es lo que trae división a la iglesia? ¿Qué cree que trae división a la iglesia? El diablo metido en las mentes de la gente y hay que echarlo fuera. ¿Usted cree que esa es la solución para impedir la división en una congregación o de la iglesia de Cristo? ¿Usted cree que ese es el problema? ¿O el problema es que Cristo no se ha formado en ellos?
lo cual requiere que cree un proceso de qué, de sometimiento del alma a la palabra de Cristo, un sometimiento del alma a este nuevo pacto, un sometimiento del alma para que Cristo sea el todo en esa alma y Cristo es el que gobierna el alma del creyente. Entonces, por el hecho de echar fuera un demonio, un espíritu, eso no va a transformar a la gente, no va a transformar el alma, la mente, los pensamientos, los sentimientos, el entendimiento, no lo va a transformar. Lo que va a llevar a una transformación y una metamorfosis es el proceso del entendimiento, primero de esta verdad maravillosa presente del consumado es, de lo que Cristo hizo, del Cristo glorificado impartido en nosotros, de todo lo que la iglesia ahora es por lo que Cristo pagó en su obra perfecta y maravillosa, porque mucho creyente no sabe lo que Cristo pagó por ellos. ¿Por qué razón? Tan solo el sencillo hecho de que ellos estén creyendo, porque pensé esto, me siento todavía o soy un pecador. No entienden entonces que Cristo murió y se entregó a sí mismo para presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. O sea, ya no es una iglesia pecadora, independientemente como opere. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la manera como opera la iglesia, ¿qué cree? Depende de cuánto crecimiento de Cristo hay en ella. ¿Sí estamos de acuerdo en eso, no? Pero eso, independiente de que haya una iglesia carnal, que haya divisiones, pleitos, contiendas, chismes y todo lo que usted le quiera llamar, que son las obras de la carne, incluyendo andar o pensar y andar operando en los sentidos naturales, que son las obras de la carne también. Si se va a Gálatas capítulo 5, ahí lo va a encontrar, contiendas, pleitos, habla de hechicerías, habla de muchas cosas más, ¿no? Entonces, todo eso Pablo le denominó las obras de la carne. Ahora, una iglesia que opera en las obras de la carne, ¿por qué cree que se está dando eso? Pues porque no tienen un correcto evangelio. No están escuchando el evangelio de Cristo para que la edificación solamente sea en Cristo. ¿Correcto? Vamos a leer 10:5, por favor. Cada vez que usted se somete a la palabra de gracia. Ok, entonces, ¿cuáles son las fortalezas que usted tiene que destruir? ¿Cómo las destruye esas fortalezas? ¿Sabe lo que es una fortaleza? Sí saben lo que es una fortaleza, ¿no? Vaya a ver a los palacios medievales y se va a dar cuenta de lo que es una fortaleza. Un palacio medieval es una fortaleza porque no podía entrar el enemigo, porque tenía alrededor un lago, porque tenía edificios con bardas altísimas, porque nadie podía escalar por esas bardas, porque había, soldados alrededor y todo eso. Es una fortaleza, ¿estamos entendiendo? Era muy complicado que entrara el ejército enemigo a destruir un castillo o una nación que está rodeada con ese tipo de fortalezas. Ahora, ese tipo de fortalezas, ¿cómo se derriban? O sea, ¿cómo usted puede destruir una fortaleza? ¿A qué se refiere esa fortaleza? Bueno, el versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, una fortaleza ahora es algo que incluye el conocimiento. ¿Qué conocimiento tenemos de Cristo? ¿Qué conocimiento se nos inculcó por nuestros padres o por una religión? No sé si podemos ver otra traducción, por favor. Si me la pones en las otras y yo lo veo en Reina Valera. ¿Ya? Listo. Derribando argumentos, dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Bueno, aquí nos habla de arrogancia, pero también ahí más adelante, fíjese, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. Entonces,
La fortaleza que usted tiene que derribar, ¿dónde está? Está en los lugares celestiales, está en el segundo cielo, donde andan los demonios, el diablo, ahí estará. ¿Contra él tenemos que pelear o es una fortaleza que se refiere a qué? A pensamientos. Entonces el principal enemigo del creyente, por decirlo así, después de que nace de nuevo, ¿qué cree? Es el pensamiento. ¿Cuál pensamiento? El del alma. ¿Por qué el pensamiento del alma, el pensamiento natural o la mente natural es el enemigo? Porque esa mente fue contaminada por si bien es cierto, ya no somos el viejo hombre, nacimos de nuevo, tenemos un nuevo espíritu, una nueva naturaleza, un espíritu unido al espíritu de Cristo, recreado. Sin embargo, el espíritu anterior ya no lo tiene usted, porque es una nueva creación. Pero ¿qué cree? ¿Qué cree que quedó de ese espíritu muerto? Del viejo hombre, ¿qué fue lo que quedó? Y fue contaminado el viejo hombre. O sea, fue contaminado, obviamente el espíritu murió, pero la muerte espiritual trajo una contaminación en el alma. Tan es así que después de que muere Adán, espiritualmente hablando, ¿qué cree que sucede? ¿Quién comienza a influenciar la mente para matar personas? ¿Quién mató a su hermano? Caín, ¿no? La mente entró en un proceso de corrupción. Y después de que el hijo, la persona muerta espiritual cree en el Señor Jesucristo, hay un nuevo nacimiento en el espíritu espiritual. Sin embargo, el alma, ¿qué cree? Esa todavía viene viciada, viene corrompida por la antigua naturaleza que teníamos y ya no tenemos. Ahora es importante entonces derribar una fortaleza. O sea, mi lucha, por decirlo así, ya no es contra principados, autoridades, potestades. Ahora, ¿qué cree que es? Mi lucha es contra el pensamiento de la antigua naturaleza que yo portaba o que usted portaba. Por eso es tan importante someternos a la palabra de Cristo. Mire, las congregaciones, mi hermano, a pesar de que son la iglesia de Cristo, santa, perfecta, justa, como usted le quiera llamar, todos los atributos de lo que Cristo pagó, ¿ok? Una iglesia perfecta. Sin embargo, cuando no se enseña sobre la base de Cristo y de lo que Él pagó, del consumado, de la obra terminada, lo único que va a suceder es que no están derribando argumentos mentales, no están derribando pensamientos. El Hijo de Dios nace de nuevo, ¿qué cree? Sigue con las mismas estructuras mentales de cuando era un muerto espiritual. Entonces, por eso dice Pablo, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que hay argumentos mentales que están impidiendo que Cristo sea formado en los hijos, y eso depende de lo que ellos oyen, de lo que ellos escuchan. ¿Están escuchando el evangelio de Cristo o están escuchando un evangelio mezclado? En que Cristo te salvó por su gracia, pero Filigonio, tienes que hacer buenas obras para conservar la salvación. Tienes que hacer buenas obras para obtener la bendición. O sea, ¿qué es lo que están oyendo? Las iglesias que no oyen el correcto evangelio, mi hermano, operan en las obras de la carne. Por eso usted va a ver más divisiones en ese tipo de congregaciones, que no enseñan la verdad presente o la gracia, que no son edificados en Cristo. ¿Por qué cree que operan más en lo natural y en lo carnal? ¿Por qué cree? Porque no es Cristo el que se está expresando a través de ellos. Comienzan a hablar unos de otros. Imagínense, ¿no es división eso? Empiezan a hablar unos de otros, contiendas, pleitos, unos de otros peleándose. Imagínense, esa es una obra satánica, eso. Es una sabiduría terrenal, diabólica, creo que dijo el apóstol Pablo. O no sé si Santiago lo dijo, no recuerdo. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando nos sometemos a la palabra de Cristo? Derribando argumentos. Y los argumentos son pensamientos. Ahora, ¿el alma puede influir para que un hijo de Dios muera antes de tiempo?
físicamente hablando? Por supuesto que influye. Y ya les he explicado cómo viene la condenación, cómo viene el temor, infundido por predicadores que están enseñando la mezcla de pactos. Entonces, soluciona todo esto, entender el propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús, ser edificado sobre la base de solo Cristo, entender la voluntad perfecta del Señor, que es Cristo Jesús, y siempre lo fue Cristo Jesús. Para ello, pues vamos a ver qué fue lo que Dios propuso y cuándo lo propuso. ¿Cuál era la idea de Dios formar un propio cuerpo, su iglesia? Nació con el transcurso de los años, nació con Abraham, nació con la ley. ¿Con quién nació este propósito, este proyecto? Bueno, vamos a ver a la segunda carta de Timoteo capítulo 1 y nos seguimos edificando en ello. Nuestra base es de edificación, ¿qué cree que es? Es Cristo. Y nuevamente insisto, una iglesia que no está siendo edificada en Cristo va a estar operando en las obras de la carne. Por eso le digo, haga una pruebita, a pesar de que es la iglesia espiritual. En ese sentido, yo veo la iglesia espiritual siempre. Vaya donde vaya, tiene que ver la iglesia espiritual, ¿no? Y lo único que debe entender usted, que la iglesia, si está operando en la carne, en lo natural, en lo carnal, significa que no hay una formación de Cristo y no están escuchando el correcto evangelio, ¿ok? Que es el de la gracia. No están siendo edificados en Cristo, no conocen la verdad presente, no conocen la obra terminada de Cristo en la cruz, no conocen el propósito, la voluntad del Señor, no conocen eso. Sobre esa base nosotros tenemos que seguir enseñando, compartiendo la semilla y la palabra de gracia, porque si no seguimos sembrando, compartiendo la palabra de este maravilloso y nuevo pacto, ¿qué cree que va a pasar? Nunca va a haber madurez en la iglesia. La idea es madurar para expresar a Cristo, ¿me entiende? La idea es madurar para que Cristo nos use aquí en la tierra para su propósito. La idea de la iglesia es madurar. Y bueno, hemos compartido la enseñanza, escúchala del pastor Kenneth de España, escúchala, la última que compartimos, escúchala, tan importante de la participación de la iglesia aquí en la tierra. Está buenísima para que la escuche. Segunda carta de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Digo, yo en lo personal le voy a ser sincero, me voy a sincerar con usted. Si ahorita en la actualidad yo llego a escuchar a un legalista hablar, la palabra me duele la cabeza. En lo personal se lo digo. He escuchado predicaciones de legalistas y me comienza a doler el cuerpo, mi hermano. Y me duele la cabeza y empiezo a sentir dolor en mi cuerpo cuando los escucho. O sea, le soy sincero, ¿no? Estoy siendo sincero. Ni echarle de más, ni porque al rato van a decir, el pastor, qué delicado, no puede escuchar a los legalistas. No quiero que piense eso. Mire, por esta, le soy sincero, pues. Oigo a un predicador legalista, mi hermano, y me duele el cuerpo. Lo que quiere decir que las palabras que salen de su boca no son palabras de vida. No es una palabra que trae medicina para mí. No es una palabra que trae un beneficio para la transformación de la mente, del alma. Yo se lo digo de manera personal, ¿ok? Si usted sigue escuchando legalistas, ahora sí que no se sugestione. Digo, yo en lo personal eso siento. Las palabras que no son de Cristo no me traen vida. Por eso, no sé si fue el apóstol Pedro que le dijo, Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ¿a quién debemos de oír? ¿A Moisés? O como en el monte de la transfiguración, ¿a Elías, que representa a los profetas? ¿O a Cristo Jesús? ¿Qué dijo el Padre? A Él oíd. Y esa enseñanza la enseña Joseph Prince y otros maestros. A Él oíd.
¿Ok? El Padre quiere que usted oiga a Cristo, la palabra de Cristo, nada más. Eso es lo que le va a dar vida para que su cuerpo tenga, se le implante y se le manifieste la vida de Cristo que ya porta en el Espíritu. ¿Me entiende? Para que este cuerpo cobre vida, tiene que ser la vida de Cristo la que le va a dar esa vida. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, ¿qué fue primero, ley o gracia? ¿Se da cuenta cuándo se nos dio la gracia en Cristo Jesús? Y la gracia que se nos fue dada en Cristo Jesús. Ok, entonces la gracia se nos proveyó en Cristo Jesús, pero ¿qué más dice? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué dice la Nueva Traducción Viviente? Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Ok, entonces nos llamó no conforme a lo que teníamos o pudimos haber hecho, sino conforme a su propósito. En otras palabras, aquí está hablando de la iglesia. La iglesia fue un llamamiento celestial, y fue aquella que ya estaba predestinada desde antes del principio de los siglos, antes de la formación del mundo, de la creación de este mundo, de esta tierra. Ya estaba la iglesia ahí. ¿Y a través de quién nos llamó? A través de la gracia que se nos fue dada en Cristo Jesús. Entonces, ¿ya había un plan para la iglesia? ¿Ya había un propósito, un proyecto? Sí. ¿Y ese proyecto Dios lo hizo en quién? Imagínense qué tan importante es la iglesia de Cristo, o sea, nosotros que formamos parte de la iglesia, que ya estábamos predestinados desde antes del comienzo del tiempo. Ya estábamos predestinados en Cristo Jesús. Dios habla hoy, dice 2 Timoteo 1:9, Dios nos ha salvado y nos ha llamado a ser un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito. Y porque nos ama en Cristo Jesús. Dios que nos ama desde antes que el mundo existiera. ¿Se da cuenta desde cuándo nos ama el Señor? Desde antes de crear los cielos y la tierra. Desde entonces nos amaba. Biblia en lenguaje sencillo: Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No por lo que hicimos, porque no hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús. Entonces, ¿desde cuándo usted pertenecía a Cristo Jesús? Desde que Él murió en la cruz y resucitó. Usted ya pertenecía a Cristo desde antes de la fundación del mundo. Impresionante. Léalo, la Biblia en lenguaje sencillo, 2 Timoteo 1:9, léalo. Desde entonces, antes de crear el planeta, ya pertenecíamos a Cristo Jesús. Lo que pasa es que el plan no se había concretado, para que usted me entienda, ¿ok? Sino que se concretó hace 2023 años, por decirlo así. Pero ya pertenecíamos a Jesucristo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Pero que ahora, dice, ha sido manifestada que esa gracia por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? ¿Por qué sacó? Porque vamos a leerlo, Reina Valera, por favor, ya
Yo lo vería en otra traducción. 2 Timoteo 1:10 ya. Pero que ahora ha sido manifestada. ¿Qué fue manifestada ahora? La gracia, ¿estamos de acuerdo? Porque ahora ha sido manifestada la gracia. ¿Por qué se manifestó la gracia? Por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? O sea, si Él sacó a luz la vida y la inmortalidad, ¿por qué fue? Por el Evangelio, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, entonces, ¿de qué manera la iglesia se va a sustentar y va a vivir? Por lo mismo que le dio vida, por el Evangelio, las buenas noticias. ¿Ok? ¿Qué tiene que seguir escuchando la iglesia? Cristo te salvó por su gracia, y Filigonio, pórtate bien, si no Dios te va a castigar. ¿Eso será lo que tiene que escuchar? El problema es que la iglesia de Cristo escucha un evangelio humanista basado en lo que el hombre hace o deja de hacer, basado en lo bueno que el hombre hace y basado en lo malo que el hombre no hace también. Cuando los predicadores basan toda su enseñanza que pórtate bien, no te portes mal, fulano, mira, sé obediente para ser bendecido, ayuna tantos días para ser sanado. Imagínense, ¿en qué está basado ese evangelio? En el ser humano. ¿Se ha dado cuenta? Un evangelio basado en el ser humano, un evangelio basado en lo que hace o deja de hacer el hombre, no es el evangelio de Cristo. No es el evangelio de Cristo. La primera de Pedro capítulo 1 versículo 18, por favor, al versículo 20 dice, primera de Pedro 1, 18 al 20, por favor. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿De qué manera fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir? ¿Por qué? ¿De qué manera? Primera de Pedro 1:18, 1:19, de acuerdo a la costosa, preciosa sangre de Cristo. Lo único que cambió nuestra naturaleza, mi hermano, de pecado, lo único que cambió de la naturaleza de pecado fue la sangre preciosa de Cristo. Y lo único que va a transformar el alma es Cristo mismo, a través del entendimiento de lo que Cristo hizo. O sea, va a seguir siendo Cristo. Luego dice el 20, que era un cordero ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Entonces, la iglesia surge porque Israel rechaza a Dios, como creen muchas personas, y que por eso Dios nos adoptó como gentiles, porque Dios rechazó a Israel, porque Israel no quiso a Dios. ¿Acaso será eso? ¿Somos los sustitutos de Israel? ¿O ya estábamos en el Cordero inmolado, formando parte de Jesucristo? Estamos en ese proyecto, estábamos en ese plan. Ahí Dios había pensado en nosotros, ahí Dios había planeado un cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Efesios capítulo 1 versículo 4, por favor. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él. ¿Quién es Él? Cristo, ¿no? Porque está hablando de Cristo.
Si usted el versículo 3 nos bendijo en lugares celestiales en Cristo, ¿no? Versículo 4, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo. ¿Cuándo fue escogida la iglesia? ¿Cuándo Dios escogió el cuerpo de Cristo? Antes de la fundación del mundo, antes de la creación de esta tierra. ¿Se da cuenta? Entonces la iglesia ya estaba en el proyecto, plan, propósito del Señor para que formase parte del cuerpo de Cristo, o el cuerpo de Cristo. ¿Ya estaba la iglesia contemplada? ¿O lo importante era el pueblo de Israel? Nunca compren de estas aguas, por favor. ¿Desde cuándo surge la iglesia? Surge como un proyecto divino, planeado, proyectado desde antes de la fundación del mundo. No surgimos de la nada, no surgimos como un rechazo de Israel a Dios. Nosotros no surgimos así. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Todo esto que estamos hablando, mi hermano, realmente es lo que realmente representa la iglesia. ¿Ok? Independientemente como opere físicamente hablando. ¿Estamos de acuerdo? Si estoy diciendo sí me está entendiendo lo que le quiero explicar, ¿verdad? O sea, la iglesia sí es el cuerpo espiritual de Cristo en la tierra. La iglesia es Cristo mismo operando a través de un cuerpo aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Entiende? ¿Sí o no? Okay. Ahora, la manera en que la iglesia represente a Cristo, y ese es otro boleto, porque va a depender de la formación o de la transformación de esta mente que está viciada, ¿ok? Del alma que está viciada. Ahora, para cambiar el alma que está viciada, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Ser edificado en lo que le estoy hablando, en Cristo Jesús. No más. La verdad, le soy sincero, pues, o sea, cuando escucho un predicador así, legalista, que combina pactos, la verdad es que, lejos de darle vida a mi cuerpo, que es un cuerpo mortal, porque sabemos que este cuerpo no es en el que vamos a reinar, regularmente afecta a mi cuerpo, sinceramente. ¿Por qué? ¿Por qué afecta a mi cuerpo? Porque a la mente le meto información, porque no es revelación, ¿no? Le meto información que no debe recibir mi mente. En otras palabras, escucho lo que no es palabra, buenas nuevas, evangelio, nuevo pacto, Cristo, verdad presente, obra terminada, propósito eterno. Si no le meto esa información y es diferente, ¿qué cree que trae como consecuencia este cuerpo? Trae una afectación mental, y la mayor parte o el mayor porcentaje de las enfermedades vienen de problemas mentales. ¿Sí sabía o no? ¿Sí sabía o no? La mayor problema, los problemas, el mayor, ¿cómo se dice? El origen de la mayor parte de las enfermedades por eso se llaman psicosomáticas, porque vienen del alma, vienen de los pensamientos, los sentimientos, el carácter, los sentimientos, y eso trae a manifestación enfermedades. Por ejemplo, científicamente está demostrado, una persona que tiene pensamientos de odio, resentimiento, ¿qué cree que produce eso? Produce, en algunos casos cáncer, en otros casos artritis. Vea las enfermedades de los huesos, ¿de dónde vienen? Póngale ahí algo así, tú, Michelle, rápido, ve de dónde provienen las enfermedades de los huesos. Son resentimientos, odios, tristeza, porque por ahí un proverbio, ¿no? Dice que el espíritu triste seca los huesos. ¿Sí lo ha visto el proverbio o no? Bueno, ahorita también me lo buscas, por favor, Michelle.
Lo que oímos representa la manera en que Cristo es formado o no es formado. Y si Cristo no es formado, nosotros estamos formando otras estructuras mentales que van a afectar físicamente mi cuerpo, nuestro cuerpo. ¿Estamos entendiendo? A ver, Michelle, por favor. ¿De dónde proviene la artritis o el cáncer? Algo así, ponle. ¿Cuál es el origen? Del alma, pues, de los pensamientos, de los sentimientos, que trae como consecuencia un odio continuo, un coraje. ¿Sabía personas que han hecho tanto coraje, rabia, que les ha dado embolia? ¿Sí sabe o no? ¿Sí sabe que la gente corajuda está muy tendiente a ese tipo de enfermedades? Hay una consecuencia, son las enfermedades psicosomáticas que vienen de el psique, la mente, los pensamientos. De ahí vienen gran parte de las enfermedades. Pero ¿qué crees? Si Cristo no está siendo formado, podrá ser una persona de mucha fe, pero el alma siempre va a ser un bloqueo para no experimentar la vida abundante de Cristo aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces, pero si estamos edificados en el correcto evangelio, en Cristo, ¿qué es lo que va a experimentar usted? Pues al que odiaba va a dejar de odiarlo, porque ahora hay una esencia que se manifiesta en el alma, que es Cristo en usted. El que estaba triste va a experimentar, que cree, gozo. Por eso los predicadores legalistas siempre lo va a ver con la carota así. Nunca los ve sonriendo, digo, los escucha predicar y nunca los ve sonriendo este hombre, esta mujer. La religiosidad y el legalismo seca a la gente. ¿Usted cree que los fariseos que trataban, cuando estaban apedreando a Esteban, traían una cara sonriente? O cuando querían perseguir a Jesús, ¿usted cree que eran sonrientes? Siempre el legalismo, aquel que está basado solamente en querer cumplir mandamientos y aplicando la ley de Moisés de obras, siempre va a producir hijos secos, sin el gozo del Señor. No va a haber gozo. Michelle, enfermedades psicosomáticas, ¿no le pusiste? Ok, entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Mande. Cardiovasculares, tensión muscular y facial, estrés, origen, ponle pues del cáncer para que me entiendas, origen de las enfermedades de los óseas, origen de las enfermedades óseas. Ok, entonces vamos a ver el misterio de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo. Vamos a leer del 6 en adelante. Entonces estamos viendo lo que es la iglesia espiritual, ¿no? Perfecta, santa, justa, etcétera, ¿no? Pero estamos viendo que la iglesia perfecta, santa y justa, como es y como se debe ver, y sobre la base de lo que se debe edificar, que es Cristo, es una iglesia que solamente puede expresar a Cristo cuando se transforma el alma. ¿Estamos de acuerdo? Si se transforma el alma, hay una expresión de Cristo a través de los creyentes, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, ¿ok? Y si hay una expresión de Cristo, por favor, ajá, ¿no? Y si hay una expresión de Cristo, ¿qué es lo que sucede cuando hay una expresión de Cristo a través de la iglesia o de esa parte del cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que sucede?
pues ya no van a andar en las obras, os van a disminuir las obras de la carne. ¿Estamos de acuerdo? O sea, a lo mejor ya no va a haber tantos chismes, ya no va a haber tantas contiendas, ya no va a haber tantas divisiones. ¿Entendemos? Porque estamos siendo formados en Cristo y sabemos que todos somos iguales. Ni yo hago menor a aquel, ni aquel hace menor al otro. Hay compañerismo, hay unión, hay comunión unos con otros, hay ayuda mutua. ¿Entendemos? Pero si no está Cristo formándose en la iglesia, van a operar las obras de la carne. Va a operar la iglesia, que es espiritual, va a operar en lo natural. Por eso es tan importante la transformación del alma. Ajá, ¿qué dice ahí? ¿De dónde proviene el origen de la enfermedad de cáncer? No, están por otro lado. Hay que ver el origen. El origen de la enfermedad de cáncer, una parte de ella es el resentimiento. Permanecer continuamente por un largo plazo del resentimiento, ¿no? Afecta el sistema inmune y hace vulnerables a inflamaciones, infecciones y a su vez al cáncer. Fíjese, ¿se da cuenta? Un resentimiento. ¿De dónde proviene el resentimiento? De los sentimientos, ¿no? Por eso es resentimiento. ¿Entiende? Son los sentimientos dañados de una persona. Entonces, cuando una persona tiene dañados los sentimientos es porque le falta formación de Cristo. ¿Okay? Pero nunca vamos a experimentar esa formación o transformación del alma en los sentimientos, siempre y cuando no escuchemos el correcto evangelio, que es el nuevo pacto de la gracia en Cristo Jesús. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Entonces aquí la idea es esa: Cristo formándose en la iglesia. Cristo formando, ya se nos fue el tiempo, Dios mío, qué rápido. Cristo formándose en la iglesia, en el entendimiento que la iglesia es un ente espiritual, es Cristo operativo aquí a través de su cuerpo, esa es la iglesia, ¿no? Sin embargo, mientras no se renueve el entendimiento, mientras no se transforme el alma de los hijos, pues no va a ser Cristo gobernando a la iglesia ni operando a través de la iglesia. ¿Captamos? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que entender la iglesia? ¿Qué es lo que tiene que oír? El correcto evangelio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál evangelio? Pues el de la gracia, en el entendimiento de que esa gracia se manifestó, que fue Cristo, pero ya estaba proveída desde antes de la fundación del mundo. Y esa edificación, es decir, todo a través de Cristo como el todo, Cristo el todo en todos, Cristo como la preeminencia, Cristo como el único lugar. Si estamos edificados sobre la base de Cristo y oyendo acerca de lo que Él consumó en la cruz del Calvario, que terminó prácticamente una obra perfecta y completa, de lo que Él proveyó a través de esa obra y lo hizo perfecto a usted, eso que cree, esa información que proviene del espíritu humano, del espíritu de Cristo al espíritu humano, y que después fluye del espíritu humano a la mente, al alma del Hijo de Dios, literalmente va a traer entonces ese cambio de pensamiento, de rumbo, metanoia, de arrepentimiento. Y si la iglesia cambia, entonces hay una metamorfosis en el alma del Hijo para que exprese a Cristo. Pero nunca va a ser a través de pórtate bien, no te portes mal. Que es lamentable, ¿no? Qué pérdida de tiempo. Edificar sobre, a ver, Filigón, ¿cómo te portaste esa semana? A ver, dime, ¿qué hiciste? ¿Cuánta tele viste? Qué pérdida de tiempo, la verdad. Hablar más de los hijos que hablar más de Cristo. ¿Qué información tiene que oír usted acerca de lo que usted, las obras que ha hecho? ¿Cuántas obras debe hacer?
¿Cuánto reglamento debe cumplir la iglesia? ¿Cuánto debe de ayunar para obtener la bendición? ¿Cuán mal no se debe de portar? ¿Qué cosas no debe hacer? Hay allá un concilio, una denominación por allá, donde tenía una serie que se llamaba Puertas Abiertas, que era todo lo que le afectaba a usted. O sea, si tú le abres puertas a Satanás, te va a afectar en esto, en esto, en esto. Si no diezmas, pues te va a afectar en las finanzas. Si no te congregas, pues te va a afectar en esto. Si no sirves en la iglesia, pues te va a afectar en eso. Tenían más de 30 puertas abiertas. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, porque si lo haces, vas a darle lugar a Satanás y te va a destruir. ¡Qué pérdida de tiempo! ¿Acaso la iglesia deberá ser edificada en eso, en lo que sí debe hacer y en lo que no debe hacer, para tratar de cambiar el comportamiento externo? ¿O debe ser edificada en lo espiritual, que es en Cristo Jesús, para que una vez emane del espíritu humano hacia afuera la vida de Cristo, para que cambie el exterior y la mente sea renovada, transformada, y literalmente Cristo sea formado en esa alma? ¿Sobre qué base está la iglesia edificada? Es impresionante. Cuando oyes predicadores, dices: ay, Dios mío, qué pérdida de tiempo. Congregaciones que tienen 10, 20, 30 años oyendo lo mismo, lo mismo y lo mismo. Y más de lo mismo. Pónganse a empezar. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí, 2 Timoteo capítulo 1. Nos quedamos en... primera carta a los Corintios capítulo 2:6, lo leo nada más, 2:7. Sin embargo, hablamos sabiduría, dice Pablo, entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Está hablando de sabiduría, que es una sabiduría que está en misterio. ¿Qué entendemos por misterio? Algo oculto, algo que no está revelado. Todo eso es misterio, ¿no? Versículo 8. Esa sabiduría en la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y cuando habla de esta sabiduría, era una sabiduría que no estaba conocida, por decirlo así, en el Antiguo Testamento a nadie. Era una sabiduría para ellos en misterio, pero ahora que se nos ha sido revelada, ahora a la iglesia. Pero una parte de la iglesia no conoce ese misterio que había estado oculto, porque para ellos sigue siendo, ¿qué cree? Un misterio, cuyo misterio vamos a ver el siguiente domingo. Póngase de pie y démosle gracias al Señor. El misterioso plan de Dios es lo que vamos a ver. Obviamente que ya se los he dicho bastante, pero vamos a ya verlo con citas bíblicas, el misterioso plan del Señor. Ok, pues damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de edificación, por esta tarde. Gracias por la edificación en Cristo, porque nos podemos informarle a esta alma lo que ya somos en el Espíritu, como una iglesia gloriosa. La única manera que esta iglesia puede experimentar tu vida y expresar tu vida, Señor, es a través de renovar todo aquello que fue contaminado por el antiguo hombre muerto espiritual, el antiguo hombre antes de Cristo. Sabemos que esta alma recibió una información y que esta alma fue perturbada, Señor, a causa de la naturaleza, a causa del pecado. Sin embargo, ahora estamos siendo edificados en este maravilloso pacto. Estamos siendo edificados en esta verdad presente, en la obra terminada. Estamos siendo edificados en ese propósito eterno. Estamos siendo edificados en esa perfecta voluntad que es Cristo. Estamos siendo edificados para derribar fortalezas.
mentales que se levantan contra el conocimiento tuyo, Señor. Esas fortalezas que han impedido que la iglesia te exprese, esas fortalezas que han impedido que tú seas formado en la iglesia, Señor, pero queremos hacer en el nombre de Cristo Jesús y seguir sembrando esta semilla para que llegue esta palabra de vida a la iglesia, Señor. Queremos que esta palabra de vida pueda llegar a aquella iglesia que está en tinieblas y que quiere vivir por obras, en un evangelio humanista, basado en lo que ellos hacen o dejan de hacer. Y que pueda darle esa información a esa alma de ellos, Señor, que llegue esta información, pero más que nada esta revelación a ellos. Por eso declaramos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, para que se alumbren los ojos de su entendimiento, para que esas estructuras mentales caigan, esas fortalezas sean derribadas en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de entender este glorioso y maravilloso misterio que ahora ha sido revelado a nosotros por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias, Señor, porque podemos experimentar esa vida gloriosa no nada más en el espíritu, sino también en el alma, sino también puede impactar en nuestro cuerpo mortal, Señor, porque este cuerpo sabemos que tiene fecha de caducidad. Lo que sí estamos seguros que nuestro cuerpo no fallecerá antes del tiempo en que no podamos cumplir aquello para lo cual nos has llamado en la tierra. Declaramos que somos saciados de larga vida en el nombre de Cristo Jesús, que permaneceremos en esta tierra muchos años y que cualquier enfermedad que quiera afectar nuestro cuerpo, creemos que por sus llagas hemos sido sanados. Gracias te damos porque podemos experimentar este gozo, Señor, ese gozo que solamente proviene de ti, que eres la fuente de vida, que puede impactar nuestro ser tripartito, Señor. Gracias por la protección divina que solamente proviene de ti. Gracias porque todo está suplido conforme a tus riquezas en gloria, y todo sea para glorificarte, todo sea para contribuir y ser participantes de este propósito eterno que es en Cristo Jesús. Gracias, maravilloso Rey. Gracias, precioso Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en nosotros en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues si quiere dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes, lo puede hacer. Y nos despedimos de todos los que estuvieron por ahí conectados, bendecidos en Cristo. Les recuerdo que si puede ir ahorita el ministro Federico Lara, el pastor y ministro Federico Lara, dice: saludos, bendecidos en Cristo, un fuerte abrazo. La hermana Flor Campos, también bendecida en Cristo, un abrazo para usted. Y todos los que vayan a ver esta enseñanza de manera diferida también, si tuviese oportunidad ahorita, puede ir al centro familiar, algo así, que se llama Linaje Real. Por ahí hay una conferencia del maestro Morfín y también del apóstol Ugarte. Va a ser de mucha edificación. Al rato la vamos a compartir en nuestro muro también, para que usted sea edificado también a través de otros ministros, a través de otros maestros de la palabra de gracia en Cristo Jesús. Nos despedimos de ustedes y les recuerdo que Cristo Jesús es el Señor de sus vidas. Les recuerdo que como cada viernes a las 7:50, así como los domingos a las 12 del mediodía, estamos transmitiendo e impartiendo la vida de Cristo a cada oyente, cada creyente. Comparte esa enseñanza si fue edificación. Queremos ayudar para que la iglesia de Cristo salga de esas tinieblas, pero también para aquel que no conozca a Cristo pueda venir también al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús y pueda salir de ese mundo de tinieblas. Gracias y paz a cada uno de ustedes. Un abrazo para cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Amén.